Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente vamos a dar una charla más. Hoy el tema que vamos a ver es el tamaño si importa. Bien, ¿a qué se refiere este tema? Es muy útil a nosotros los profesionales, ¿por qué? Porque en base a esto nosotros podemos calcular cómo va a impactar ese alimento que nosotros prescribimos al paciente. ¿En qué va a impactar? En nuestras glucosas. Hoy en día la situación del país, como yo creo que lo han visto, siempre hoy ha sido un tema de discusión. Hoy nos encontramos en los primeros 3 lugares de infancia con obesidad, adultos segundo lugar. Pero uno se pregunta, pues ¿por qué? Nuestra alimentación ha cambiado en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque hoy está más presente alimentos procesados, azucarados, llenos de calorías que nosotros decimos vacías. ¿Por qué? Porque no nos trae ningún beneficio más que pues, un impacto en nuestras glucosas. Es debido a esto que este tema me llamó la atención explicarles un poco nuestra raíz de cómo nosotros damos esa recomendación, qué alimento sí y qué alimento no, perdón. Entonces, vamos a hablar de la cantidad y la calidad en los carbohidratos. La charla pasada hablaba yo de no tenerle miedo a los carbohidratos. Ciertamente es un grupo muy amplio que nuestra dieta por sí sola, o sea, representa el carbohidrato en nuestra dieta. Que si la tortilla, que si el pan, que si el tamal, ¿verdad? Todo esto delicioso. Pero hay que saber elegir y cómo comerlo. Si estamos yendo a un plan de alimentación con un profesional, pues claro que nosotros te vamos a decir, ¿sabes qué? Come esto, esto no tanto, mírate en aquello. Obviamente detrás hay información, ¿no? Química de ese alimento que nosotros, depende de ello, hacemos esa recomendación. Bien, vamos a comenzar. ¿Sí? Siguiente. Ok. Entramos entonces en un concepto que llamamos índice glucémico. No sé si por ahí ustedes han escuchado de este término. Tal vez si tenemos pacientes o familiares que tienen diabetes mellitus, posiblemente sí, porque algún médico, algún profesional de la salud lo ha tocado. ¿El índice glucémico qué es? Bueno, esto fue propuesto para clasificar a los carbohidratos o hidratos de carbono, como decíamos en la charla pasada, glúcidos, en una escala de 0 a 100, ¿sí? Según la medida en que aumentan los niveles de azúcar, ¿sí?, en sangre después de comer. Es decir, nosotros cuando vamos y nos hacemos una bioquímica y nos sacan sangre, nos dice estás menos de 100, entonces estás bien. Si tienes más de 100, entonces ojo, cuidado. Entonces, el alimento que tenga 0 quiere decir que no va a aumentar esa velocidad tan alto, tan rápido, para que eleve esa glucosa. Si tu alimento dice que el índice glucémico que tienes de 100, entonces ya prácticamente es glucosa, como que la que está circulando en nosotros. Entonces, de ahí hicieron esta clasificación. 0, no hay tanto aumento de glucosa en sangre. 100, ojo, tu alimento ya te llevó al máximo de contenido de glucosa en tu cuerpo, ¿sale? Entonces, esto es, en palabras más sencillas, va a medir el impacto, ¿sí?, en el cual los alimentos elevan los niveles de azúcar en sangre, ¿vale? La siguiente. Bien, ¿en qué alimentos, sí, podemos decir que va a ser medible el índice glucémico? ¿Quién lo contiene? Las frutas, los cereales, los carbohidratos, los hidratos de carbono, las leguminosas, los azúcares, por supuesto, ¿verdad? Los lácteos, la leche, el yogur, todo lo derivado de lácteos, y por supuesto que también las verduras.
La charla pasada hablábamos de que también las verduras contenían, así es que no era de tenerle miedo a los carbohidratos, sino tener una mejor selección de ellos. Porque uno pensaría, no, pues la verdura, el apio, pues qué carbohidrato va a tener, no es una tortilla. Sin embargo, lo contiene. ¿Vale? La siguiente, por favor. Ok, vamos a ver los rangos de referencia, como les explicaba yo. Si tu alimento tiene ya 100, pues híjole, ya está igualito a ti en tu glucosa circulando. Entonces, los rangos que van a estar son un IG, que es el índice glucémico bajo, va de 0 a 49. Un IG medio va de 50 a 69. Y un alto ya es de 70 a 100. Ahí les puse unos ejemplos, ¿sí?, de qué alimento va a entrar en cada categoría. Vámonos al bajo. El bajo, pues por supuesto las verduras de hoja verde van a entrar ahí, es decir, contienen carbohidrato en muy poca cantidad, pero también su impacto, la velocidad que va a incrementar la glucosa no va a ser tan impactante en tu sangre. Entonces, ahí tenemos las leguminosas, el durazno, el kiwi, la manzana. Por eso en diabéticos es muy ocupada la manzana, la pera, el kiwi, ¿sale? Hay algunos alimentos que ahorita nos vamos a dar cuenta que no son lo que parecen tampoco, ¿sale? Muchas veces no, eso es muy dulce, cuando en realidad no lo es. Bien, un IG alto, pues claro que van a estar todo lo que es propiamente azúcares, la miel, el azúcar, el helado, las golosinas, las mermeladas, esas sí están bien potencializadas, esa velocidad que nos van a elevar glucosas en sangre, ¿vale? Bien, la que sigue, por favor. Bien, entonces aquí nada más a forma de resumen un poquito, tenemos las dos versiones. Nosotros hemos hablado que hay carbohidratos refinados o simples, o los complejos, que por supuesto siempre nos va a llevar a pensar, bueno, los refinados pues son los malos, y los complejos o los integrales son los buenos. Efectivamente, nosotros vamos a tener un consumo, ¿sí? En el bloque de color naranja dice que si consumimos un carbohidrato refinado o simple, pues nuestra respuesta de insulina va a ser más rápida e inmediata. Esto nos va a provocar desbalances, ¿no?, en nuestra metabolización de glucosas. ¿Y qué va a suceder con esto? Porque tanta relevancia nos va a proceder a enfermedades como es la obesidad, incremento en glucosas que nos puede dar una prediabetes o una diabetes mellitus, ¿verdad? Entonces, todo esto, por eso es que categorizamos el consume menos carbohidratos simples, porque nos va a dar este efecto y una reacción en cadena, y entonces al final de los años, de los días, vamos a empezar con problemas de salud. Cuando nosotros metemos carbohidratos complejos, ¿sí?, que es la zona azulita, pues bueno, ahí tenemos un mayor control de insulina, porque si nosotros le impactamos menos el golpe de subida de glucosas, pues claro que va a estar más controlado, te da mayor saciedad, y entonces nuestro control de peso va a suceder, nos mantenemos en un peso más correcto, ¿sí? Nuestros triglicéridos, ¿sí?, van a estar en niveles correctos, no vamos a tener problemas de obesidad, ¿saben? Entonces es un pequeño, resumen de cómo sí va a influir qué tipo de alimento tú metes, qué tanto va a impactar ese índice glucémico que nosotros metemos a través de ese alimento. La siguiente. Bien. Ok, ¿qué aspectos afectan al índice glucémico de los alimentos? Este es bien simple, pero bien puntualito, que si de verdad ustedes lo llevan a cabo, de verdad vamos a tener una mejor calidad de ese alimento que consumimos, y sobre todo porque rescatamos todas las propiedades. Bien, empezamos. La fibra. La fibra hemos hablado también que es importantísima en los carbohidratos complejos. Sin embargo, la fibra de manera natural la contiene la fruta que consumimos con cáscara, pero también las verduras. Las verduras propiamente la mayoría tienen fibra. Pero ojo, si nosotros retiramos la cascarita, ¿no?, a la zanahoria, al betabel, a la papa,
ya estamos retirando fibra, ¿sale? Entonces, el primer punto que va a modificar es fibra. Si nosotros consumimos un alimento sin fibra, el IgE va a ser mayor. Si consumimos con fibra, va a ser menor el IgE, o sea, menos el impacto. La cocción. Por ahí no me dejarán mentir, a veces nuestras abuelitas, ¿no? Que esté bien cocidita la verdura, ¿no? O muchas veces vamos a un lugar, una cocina, y ya las pobres verduras en el consomé están que se deshacen. Esa verdura, desafortunadamente, por ahí hacemos la comparativa de decir, esa verdura ya es como si comieras arroz o tortilla. ¿Por qué? Nuestra cocción de nuestros alimentos es un método súper esencial en el cuidado de nuestros planes de alimentación, para que nosotros consumamos los nutrientes, la fibra, y sobre todo no disparemos ese almidón que contienen los alimentos. Ejemplo, por ahí no sé si han escuchado que la zanahoria no, porque es pura azúcar. Pero otra historia sería, si nosotros cocemos esa zanahoria en un punto exacto, crocante, no que se deshaga la verdura. Si ponemos ahorita en temas navideños, ¿no? El ponchecito, que la pobre manzana la estemos ahí casi rescatando porque ya está deshecha. No, tienen que estar en una cocción precisa, todavía entera, sin que se deshaga, crocante, repito, porque entonces si ya está totalmente cocido, ya estamos consumiendo más almidón o más azúcar, índice glucémico que contiene ese alimento, y entonces ya entramos en un desbalance. Si nosotros decimos, no, es buenísima la manzana, ya no va a ser así, ¿vale? Entonces la cocción, para todo, los que cocinen en casa, tengamos papás que cocinen en casa, hay que recomendarles que no cozan demasiado los alimentos, excepto las carnes, ¿verdad? ¿Vale? Bien. La temperatura. Cuando un almidón está recién cocido, como es en el caso de los carbohidratos propiamente, como es la papa, el arroz, las pastas, cuando está calientito o recién ya que le apagamos después de haber hervido, su IgE va a ser mayor a cuando es un alimento que ya está frío. Entonces, si esa papita está recién horneada, que nos hicimos una papa al horno, va a impactar más porque tiene un IgE mayor por la temperatura que todavía la trae alta. Si nosotros consumimos un alimento a temperatura media o baja, su IgE va a ser menor, ¿vale? La maduración va mucho de la mano, lo mismo que la cocción. Si un plátano lo dejamos madurar mucho, entonces va a estar más potencializado un IgE. Si el plátano todavía lo consumimos sin sus pequitas negras, sin tanta madurez, un poquito por ahí, los pacientes de repente me dicen, no me gusta casi que esté así limpiecito, que ya no se vea maduro, ni apachurradito, ni aguadito. Ese es un punto muy bueno, ¿vale? Va a tener menos impacto, tiene menos IgE, ¿vale? Entonces, a mayor maduración de ese vegetal, de esa fruta sobre todo, va a ser mayor el IgE, ¿vale? Bien, las combinaciones. Ok. Si ustedes notaron, en el listado que yo les di, ¿quién tiene IgE? No aparecían las grasas y no aparecían las proteínas. ¿Ok? Entonces, si tú combinas, por ejemplo, un carbohidrato que tiene mayor IgE, que es un arroz, por ejemplo, pero ¿qué tal que lo combinas con un delicioso salmón, una pechuga asada, una carne asada? Es una proteína. Y luego, a lo mejor esa pechuguita le echaste encima una cremita de cilantro, ¿no? Una salsita a base de mayonesa, crema, no sé. Le estás poniendo dos factores, que es grasa y proteína, que te va a alivianar un poquito más ese golpe y asimilación del IgE en tu cuerpo. Entonces, siempre cuando tú hagas una buena combinación, o el arroz lo combines con frijoles, que es una leguminosa alta en fibra, entonces compensas un poquito esa absorción.
Por eso es bueno saber combinar un alimento que te da una subida de azúcar con otro que te la va a tolerar bien. Cuando se acercan con nosotros es lo que les enseñamos también, hacer combinaciones favorables que obviamente a nuestro organismo le va a ayudar muchísimo en el proceso de control de peso, de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Último punto y también muy importante, la presentación de tu alimento. Si tú lo haces en puré, sin cáscara, ya machacadito, sus partículas moléculas ya fueron muy modificadas, son más pequeñas, entonces son más susceptibles a cambios por el calor. Si tú consumes tu producto, tu alimento en trozos más grandes, en presentación más gruesa o más alargada como son las pastas, entonces vas a tener mayor tolerancia al calor, entonces va a subir menos el IgE en ese tipo de presentaciones. Y si lo haces al dente, es decir, como en las vegetales, fruta crocante, entonces tienes tu punto exacto para que no llegue al siguiente nivel y diga, híjole, ya tenemos un IgE alto, ya está demasiado cocida esa pasta, ya la molamos, ¿sale? Entonces las presentaciones de tamaño más grande son las que van a tener mayor tolerancia al calor y entonces su impacto va a ser menor de esa subida de azúcar en tu cuerpo. ¿Vale? La siguiente. Bien, entonces, aquí a modo de ilustración lo que les acabo de explicar. Vamos de menor a mayor. ¿Cuál es el alimento ideal? Frijoles. Yo siempre les recomiendo, yo prefiero siempre los frijolitos a un arroz. No nos ataquemos al arroz, mejor ataquemos al frijolito, a la habita, a la lenteja. Tiene menor IgE y sobre todo tiene más beneficios nutricionales más allá del IgE. ¿Ven? La pasta siempre y cuando sea en tamaño grande, como les acabo de mencionar. Luego sigue el arroz y por último la papa. La papa en presentación tal cual que saquen al horno, tal cual cocidita, eso va a tener una mayor IgE. ¿Vale? El siguiente. Entonces, hablando un poco de la pasta, entonces reitero nuevamente, al dente va a tener menor IgE, muy cocida, entonces va a tener mayor IgE, que es mayor impacto. ¿Vale? Entonces, ojo cómo cocinamos, ojo la presentación que elegimos, ¿vale? Y bueno, una pasta si la hacemos a la boloñesa, pues ya tenemos ahí la proteína, que es nuestra carne molida, y ahí empezamos a hacer una buena combinación. ¿Vale? La que sigue, por favor. Bien, ok, entonces aquí terminamos un concepto que desde hace muchos años, ¿sí? En Toronto, Canadá, lo implementaron. Y de ahí Harvard dijo, no, a ver, espérense, el índice glucémico ya puede verse obsoleto. ¿Por qué? Porque yo no como lo mismo que tú en cantidades. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, sí, tenemos nuestro grupo de cereales, puedes intercambiar cualquiera, si no tienes arroz pero tienes pasta, bueno, perfecto, pero entra en el mismo grupo. Pero, dijo Harvard, no, ¿sabes qué? Dentro de nuestro listado de cereales, hay de cereales a cereales. No todos son iguales, no podemos intercambiar así nomás porque entran en el mismo grupo. Hay unos de mayor calidad y otros de menor calidad. Entonces empezaron a hacer estudios, etcétera, y entonces dijeron carga glucémica. Entonces, la carga glucémica, siempre y cuando hablamos de la carga glucémica, va a entrar siempre con el índice glucémico. Una cosa es la velocidad con la que va a incrementar tu glucosa al momento de ingerir ese alimento. Pero ahora la carga glucémica es, ok, sí, pero ¿cuánto yo me estoy comiendo de ese alimento? Porque a lo mejor yo no me como lo mismo que Pedrito, un plato de arroz, yo solo me como 30 gramos de arroz.
y no me va a impactar lo mismo. Ajá. Entonces, en otras palabras es que la intensidad de la insulina va a ser distinta dependiendo de los gramos que tenga de carbohidrato tu alimento. Y entonces ahí viene la cantidad que comemos, o lo que le decimos la ración correcta. Los nutriólogos siempre tenemos nuestra frase, ¿no? Nada en exceso, todo con medida, ¿no? Precisamente viene de ahí. Si nosotros consumimos más de una ración de ese alimento, entonces empezamos a consumir más cosas. Vienen detrás más cosas, pero sobre todo el contenido de esa carga que te va a elevar la glucosa en sangre. ¿Sale? Entonces, dice, es la intensidad de la respuesta insulínica que provoca el alimento ingerido. ¿Sale? Entonces, aquí va a determinar mucho la porción, la cantidad que tú ingieras para que esa elevación de azúcar suceda después de que nosotros comemos. Ajá. Bien, entonces, repito, la carga glucémica es junto con el índice glucémico. Vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice de la sandía. Igual que la zanahoria la han vuelto muy famosa y si no, la sandía, mucha azúcar, pura azúcar, ¿no? Los diabéticos casi de, es mortal para ti, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, la sandía se clasifica con un índice glucémico alto, muy alto. Ustedes ven 75, le faltan 25 para llegar al 100, casi glucosa. ¿Están de acuerdo? Se clasifica y se espanta uno porque sí, súper dulce. Ah, pero ¿cuántos hidratos de carbono contiene esa sandía? 5 gramos. Aquí ya es mucho de nosotros, nuestros cálculos, pero sí quiero un poquito indagar en este punto. 5 gramos, ¿sí?, va a contener esa sandía en 100 gramos. Siempre las medidas de investigación se van a dar en 100 gramos, ¿vale? Bien. ¿Pero cuánto es la ración correcta de sandía? Es una taza. En una taza entran 160 gramos de sandía sin cáscara. Con cáscara pesa 200 gramos, ¿vale? Bien, en esa taza, media, 3/4 de taza, dice que contiene 5 gramos de carbohidrato. Ok, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, ¿cómo se calcula la carga glucémica? La carga glucémica la vamos a calcular conociendo el índice glucémico de ese alimento por los hidratos de carbono que contiene ese alimento entre 100. Si nosotros hacemos este cálculo, me dice que más o menos tiene 3.70, me parece, algo así, de carga glucémica la sandía. Y entonces vamos a observar nuestros rangos, donde entra la sandía. Dice que bajo, menos de 10, medio, de 10 a 20, y alto, más de 20. Y entonces aquí descubrimos que no nos cuadran, porque su carga glucémica es bien bajita, es de 3. Y entonces dice que entonces entra en la categoría o el rango bajo, pero su índice glucémico dice que es alto. Entonces, ¿es buena o no es buena? Una cosa me dice que sí es mala porque está alta y otra me dice que está muy bajita y que entra en lo bueno. Aquí vamos a ver que, como les dije hace un momento, no todo lo que parece es realidad. A veces algún diabético se me toca un plátano. No, es fatal para ti, ¿no? ¿Por qué? Porque pues de boca en boca van surgiendo recomendaciones que la tía, la vecina, la comadre nos dan recomendaciones y le hacemos más caso, ¿no?, que al profesional. Entonces, puntualizando en el ejemplo de la sandía, ok, sí tiene un impacto, la velocidad va a llegar alta rápidamente porque su IG es alto, pero tiene bien poquitos gramos de carbohidrato. Entonces ese disparo va a durar muy poquito porque tu organismo va a ser capaz de guardarte todos esos carbohidratos y llevártelo, o sea, toda la parte donde tiene que estar, no acumulado en grasa. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque tu cantidad de carbohidratos es bien poquito.
y tu cuerpo se lo va a echar así. No va a impactar tanto. Por ejemplo, los diabéticos, si una vez tienen a alguien cercano, se siente mal, toma la coca para que se te suba el azúcar, toma el jugo. Entonces nosotros les recomendamos, no, espérate, dale un plátano, dale una sandía, un trozo de sandía. Eso le va a hacer mayor beneficio que le des ese jugo que es totalmente saturado, y sus dos cosas van a tener altas, que es el índice y la carga glucémica, y entonces ahí sí ya la molamos con el paciente. Y un plátano, mira, te restablece bien padre y no le hace daño. ¿Y la miel? La miel ahí desafortunadamente sí nos va a impactar en ambos sentidos, tanto en el impacto de velocidad, y te va a mantener un ratito así porque tiene muchos carbohidratos, ¿vale? Entonces los dos te van a mantener, y ahí sí va a ser un punto de desafavor para metabolizar ese azúcar, ¿vale? Bien, entonces, pues bueno, en la siguiente, por favor. Bien, tenemos otro ejemplo para tener un poquito más de claridad, ¿sí? Aquí tenemos dos elementos que son bien famosos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo satanizamos de muy dulce, que es el plátano, y el otro es delicioso y nos encanta, pero no lo satanizamos, seguimos comiéndolo, que es el pan, ¿cierto? Bien. El plátano, 80 gramos de plátano. ¿Cuánto es 80 gramos? Es media pieza. Media pieza es la ración correcta que debemos de consumir de plátano, no el plátano completo. ¿Por qué? Porque entonces impacta más, ahora sí, en tus glucosas. Si tú consumes la ración correcta, entonces hablamos de una buena calidad en tu alimentación, ¿vale? Bien. Elige el salto, como la sandía, pero contiene 12.4 gramos de carbohidrato en medio plátano. Por consiguiente, haciendo todo este cálculo en la fórmula, me da una carga glucémica de 9. Todavía entra en una carga buena, en un rango bueno, es decir, va. Vámonos al pan. ¿Cuántos son 80 gramos de pan blanco? Es una pieza y un tercio, más o menos. Medio pan pesa 30 gramos, que es la ración correcta. Pero muy pocas veces nos comemos medio pan, ¿verdad? Nos comemos el pan completo. Entonces, pues iguale un poquito el gramaje, que es 80 gramos. Su carga del pan glucémica es elevada, igual que el plátano, pero en un pan completo tenemos 40 gramos de carbohidratos. Pues le dobletea, ¿no? Un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La carga glucémica se vuelve muy alta y ya entra en muy alta. Entonces, ¿por qué les quise dar este ejemplo? Siempre cuando van conmigo y les digo, ok, cómete un platanito con yogurcito en la noche, se me espantan. No, doctora, tiene mucho azúcar. ¿Por qué me da plátano? ¿No dicen que no debemos de comer porque uno engorda y sube de peso? Y yo, pero te gusta el pan y lo comes en la noche. ¿Por qué no te espanta eso? Y aquí vemos que el plátano entra perfecto a que tú metabolices bien ese carbohidrato, esa carga glucémica, y el pan pues ya se nos fue al cielo con esa carga glucémica. Entonces, pues muchas veces repito, el alimento no es lo que parece. El pobre plátano ya dejémoslo en paz, es bueno, tenemos una buena carga glucémica, siempre y cuando comamos porciones correctas. Enfatizo, si nosotros nos echamos el plátano completo, pues claro que va a ser doble peso, doble gramaje de carbohidratos y doble carga glucémica, y entonces en lugar de ser buena, en un rango bueno, va a entrar en un rango medio. Entonces ya estás orientándote hacia arriba. Entonces ahí sí ya vamos a exceder de carga de glucosa, y entonces recordemos que las acumulación de azúcares en sangre que nos lleva a ganar peso.
¿sí? Por procesos que habíamos explicado en la charla pasada. Si no se acuerdan, la gluconogénesis, la glucólisis, y hoy vamos a ver la lipogénesis. ¿Vale? La siguiente, por favor. Bien, con todo esto y con este tema vamos a finalizar los beneficios de un IG o una carga glucémica baja. Bien, como tenemos fibra, vamos a meter alimentos más integrales. Nuestra sensación de saciedad dura más tiempo. Este es un beneficio, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos va a dar mucha saciedad, nos va a controlar nuestro modo de comer, nos va a prolongar el tiempo para que no nos dé hambre y no andemos picando y pensando en que ya se nos antojó cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, esto es muy buen punto, siempre y cuando tengamos esa fibra presente, ¿vale? Nos quita, repito, la sensación de hambre. Menor secreción de insulina. Entonces, les he venido mencionando la insulina porque obviamente es la hormona principal que nos va a captar las moléculas de glucosa que metemos de los alimentos. Entonces, si nosotros hacemos trabajar menos la insulina, es decir, si no es la protagonista de nuestro día a día, ¿no? Si nosotros estamos comiendo a cada rato y alimentos muy azucarados o con altos IG y CG, nuestra insulina, la pobre, está disparándose, secretándose a cada rato y la cansamos y entonces va a decir un día, ya basta, ya no puedo. Y entonces vienen problemas de prediabetes y diabetes, ¿vale? Bien, entonces, hay menos secreción de insulina, por lo tanto menos lipogénesis. ¿Qué es esto? No es una lipo, ¿verdad? Uno quisiera, ¿no? Pero no. Una lipogénesis quiere decir, es una reacción bioquímica que nuestro cuerpo hace a presencia de azúcares simples. Imagínense, nosotros le metemos un pan blanco con una mermelada, que ambos son IG mayores, son altos, y cargas glucémicas altas. No, pues el cuerpo lleno de molécula de azúcar, tu glucosa ya se elevó a una velocidad tremenda, sí estás, pero mira, con la pila bien recargada porque tu glucosa se subió, ¿vale? Pero entonces tu insulina tiene que salir al quite, pero entonces no es suficiente insulina para jalar y cubrir todas esas moléculas de azúcar, fueron demasiadas, y entonces las demás que sobran, pues ¿para dónde las llevo? ¿Qué pasa? Viene el proceso de lipogénesis. Entonces esos azúcares los va a transformar en ácidos grasos. De ahí viene que pues subimos de peso. Esos ácidos grasos se esterifican, es decir, se une a otro elemento, se llama glicerol, y de resultado triglicéridos altos. Por eso cuando llegan a consultorio y me dicen, salí en triglicéridos altos, inmediatamente pues ya sabemos por dónde va la cosa. Muchas veces pensamos que son por las grasas y pues no. Por eso es de bájale al pan, bájale a los azúcares, a los cereales de caja, que eso es un delito de verdad. Así rapidísimo te provoca triglicéridos altos, ¿sabes? Pan de dulce, etcétera. Entonces, los triglicéridos se forman de la lipogénesis. Entonces, ese mecanismo, si hay menor secreción de insulina, entonces no va a haber tanta lipogénesis. Y entonces tus triglicéridos vamos bien, vamos tranquilos, no subimos de peso porque no hiciste ácidos grasos y no hay forma de acumular, ¿vale? Y pues por consiguiente va a facilitar la pérdida de peso y el control de peso. Bien, seguimos con los beneficios. Por lo tanto, va a reducir, claro, las deficiencias de la insulina y derivado a la diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? También va a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque si no tenemos las grasas altas, tampoco va a haber una irrigación sanguínea deficiente. Recordemos que pues, las arterias se nos taponean, hay grosor de grasita, y eso provoca también irregularidades en nuestra presión, ¿vale?
Repito una vez más, reduce los niveles de triglicéridos, colesterol total y sobre todo el colesterol LDL, que es el colesterol que se cataloga como malo, ¿vale? Y va a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, que pues como ven, todos estos beneficios van atrás de ese esquema de alimentación que uno les prescribe. Uno ya hizo el cálculo pertinente, ok, no, esto en la mañana para que le suba la glucosa, pero que la mantenga bien y que no su pobre insulina salga a chorros y esto nos provoque que esté siempre en picos de glucosa. Siempre hay que mantenerla ordenada, hay que mantenerlo en tiempos precisos, por eso no es bueno estar comiendo a cada rato, siempre en rangos de 3 a 4 horas, que nuestra insulina la demos a trabajar y no en todo el día. ¿Vale? Entonces, tal vez son conceptos que no son familiares, ¿sí? De primera vista, pero sí es importante, va muy aunado a la charla anterior de no tenerle miedo a los carbohidratos. Pero siempre, repito y con esto cierro, tener presente que si comemos en exceso ya sí o sí nos vamos a salir de la ración correcta y esto va a ser más carga para ti y trabajo a tu insulina para poder jalar todas esas moléculas de glucosa, ¿vale? Entonces, la calidad de ese alimento ya en realidad ya se nos fue, ya no es una buena calidad porque ya excedimos, ¿vale? Cuidar mucho nuestras presentaciones de alimento y cuidar mucho la cocción. Ojo con las cocciones, la verdad es que muchas veces falla mucho en un proceso de cuidado de peso. Vienen conmigo y dicen, es que como puros vegetales al vapor, cocidos y no bajo de peso, ¿qué pasa? Digo, obviamente hay más detrás. ¿Sabes qué? Mete más vegetales crudos, no los cosas. Porque entonces estás comiendo más moléculas de azúcar, de glucosa. Y entonces tu sacrificio, metabólicamente hablando, no es sacrificio. Y tú dices, ya, para eso dejé de comer pan. Exactamente, mejor cómete el pan. Ajá, y disfrutar, y tienes menos tensión, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con esos tiempos de cocción, ¿sale? Obviamente cada alimento tiene su rango correcto de cocción, no se los quise poner, pero sí tiene su modo de cada uno, vegetales, frutas, las carnes, todo eso tiene sus tiempos, por eso dicen, ¿no? 3/4 al dente, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces tengamos cuidado, no tener miedo, pero sí hay más detrás, ¿no? Que también hay que saber estos conceptos, ¿vale? Bien, pues les agradezco más una vez su asistencia a esta charla, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.